En la vasta tradición mitológica del Cercano Oriente, el Leviatán emerge como una de las criaturas más temibles y misteriosas. Antes de que el mundo fuese creado, las aguas del caos dominaban la existencia, y el Leviatán era la encarnación de ese desorden primigenio. Este monstruo marino era el símbolo de las fuerzas incontrolables que reinaban antes de que los dioses establecieran el orden en el universo. En las antiguas culturas, el mar representaba lo desconocido y peligroso, y el Leviatán, con su inmenso tamaño y fuerza destructiva, encarnaba ese temor. El Leviatán no es exclusivo de las narraciones bíblicas. Su figura se encuentra también en mitologías vecinas. En la tradición cananea, por ejemplo, aparece una serpiente marina conocida como Lotán, que comparte muchas similitudes con el Leviatán. Ambas criaturas representan el caos acuático y la resistencia a la creación del cosmos. Estos relatos reflejan una creencia común en la lucha entre las fuerzas del orden y el caos, una batalla que debía ganarse para que el mundo pudiera surgir y prosperar. La serpiente marina también tiene paralelismos en la mitología mesopotámica, donde Tiamat, una diosa del caos acuático, es derrotada por el dios Marduk para establecer el orden en el cosmos. De manera similar, los mitos hebreos presentan al Leviatán como una fuerza caótica que debe ser contenida o derrotada para que el mundo pueda existir en equilibrio. En este sentido, el Leviatán se convierte en un símbolo de la tensión entre la creación divina y las fuerzas que amenazan con destruirla. Los antiguos hebreos adoptaron y transformaron la imagen del Leviatán para ajustarla a su cosmovisión monoteísta, mientras que en las mitologías paganas el caos era combatido por múltiples dioses. En la tradición bíblica, solo un poder supremo, el de Yahvé, puede controlar y someter a la bestia marina. De este modo, el Leviatán no solo representa el caos, sino también la supremacía de Dios sobre las fuerzas destructivas del universo. Esta transformación refleja una profunda confianza en el poder divino para proteger al mundo del caos que acecha. El Leviatán, además de ser un monstruo aterrador, también era una criatura que fascinaba a quienes lo describían. Los textos antiguos relatan su colosal tamaño y su capacidad para aplastar barcos y arrasar costas. Su piel era impenetrable, su boca podía devorar ejércitos enteros, y su mera presencia desataba el terror en los corazones de quienes lo encontraban. Sin embargo, aunque temido, el Leviatán también era una figura que representaba el poder inabarcable del cosmos. El mito del Leviatán se convirtió en una herramienta narrativa para explicar fenómenos naturales y para reflejar el poder de las fuerzas que los humanos no podían controlar. Las tormentas violentas, las inundaciones y los desastres naturales eran vistos como manifestaciones del caos marino, personificado en el Leviatán. Este monstruo sirvió como una personificación de los miedos ancestrales de las civilizaciones que dependían del mar para su subsistencia, pero que también lo temían profundamente. El origen del Leviatán está profundamente arraigado en las creencias antiguas sobre el caos y el mar. Su presencia en la mitología bíblica y en otras tradiciones del Cercano Oriente refleja una preocupación común sobre el desorden que amenazaba la creación. En el libro de Job, el Leviatán adquiere una dimensión nueva y más profunda. Aquí no es solo una bestia marina, sino un símbolo del poder absoluto de Dios sobre la creación y las fuerzas del caos. Dios desafía a Job a comprender la magnitud de su poder, presentando al Leviatán como una criatura tan formidable que ningún humano podría siquiera acercarse a dominarla. Con esto se enfatiza que solo Dios tiene el control sobre las fuerzas incontrolables del universo. La piel del Leviatán es impenetrable, sus mandíbulas son como trampas de hierro, y su aliento es como una llamarada que incendia el aire. Este monstruo parece invencible, una representación física del caos que ni los más grandes guerreros pueden someter. Sin embargo, la clave de esta descripción no es solo exaltar el poder del Leviatán, sino mostrar que, pese a todo esto, es Dios quien lo mantiene bajo control. En la conversación entre Dios y Job, el Leviatán es utilizado como un recordatorio de que la humanidad,
por más fuerte o sabia que sea, no puede controlar todas las fuerzas del universo. Solo Dios tiene ese poder y solo Él puede ordenar el caos. Esta lección tiene profundas implicaciones teológicas. El Leviatán es una metáfora de los problemas y las dificultades de la vida que están más allá del control humano. Al igual que Job no puede controlar su destino, tampoco puede controlar al Leviatán. Pero Dios, en su infinita sabiduría, mantiene todas las cosas bajo su control. El Leviatán, por lo tanto, es más que una simple criatura aterradora. Es una manifestación del misterio del sufrimiento y el caos en el mundo. En el contexto del libro de Job, donde Job enfrenta terribles sufrimientos sin saber por qué, la presencia del Leviatán sirve para recordar que hay cosas en el universo que los humanos no pueden entender ni manejar, pero que están dentro del poder de Dios. La historia de Job y el Leviatán es una meditación sobre la naturaleza del sufrimiento, el caos y la soberanía divina. Dios no solo controla al Leviatán, sino que lo utiliza para mostrar su poder a Job, reforzando la idea de que no hay nada en la creación, por caótico o destructivo que sea, que esté fuera de su dominio. Esta idea refuerza la visión bíblica de un Dios que no solo creó el mundo, sino que continúa ejerciendo control sobre cada aspecto de él, incluso sobre las fuerzas que parecen incontrolables. El Leviatán es también una figura que refleja la fragilidad humana frente a lo incognoscible. Aunque es una criatura del caos, es Dios quien le ha dado vida y quien puede destruirlo si así lo desea. Esta visión del Leviatán resalta no solo el poder divino, sino también el hecho de que, en última instancia, el caos tiene un propósito en el diseño divino del universo, y que incluso lo más temible puede ser parte del plan de Dios. El Leviatán en el libro de Job es una representación del poder indomable de Dios. Sirve como un recordatorio de que las fuerzas más destructivas del universo, aunque inalcanzables para la humanidad, están completamente bajo el control de la voluntad divina. A lo largo de la Biblia, el mar es un símbolo recurrente de caos, peligro y desorden. Las aguas son vistas como un lugar inhóspito e incontrolable, y el Leviatán, como una criatura marina colosal, encarna perfectamente este simbolismo. En la cosmovisión bíblica, el mar no solo es un lugar físico, sino también una representación de las fuerzas del caos que amenazan el orden establecido por Dios en la creación. El Leviatán, nadando en esas aguas, es la personificación de todo lo que es salvaje, incontrolable y peligroso en el mundo natural. El relato de la creación en el Génesis describe a Dios separando las aguas del caos para crear la tierra y los cielos. Esta separación de las aguas y la contención de las mismas es un acto crucial para traer orden al universo. Sin embargo, el Leviatán, como criatura del mar, continúa representando el caos que aún persiste y que solo Dios puede controlar. Aunque el mundo ha sido creado y el orden ha sido impuesto, el Leviatán permanece como una fuerza que en cualquier momento podría romper ese orden si no fuera por la intervención divina. En la mitología del antiguo Oriente Próximo, el mar y sus criaturas eran vistos como una amenaza constante para la estabilidad del cosmos. Los pueblos del Mediterráneo y Mesopotamia dependían del mar para el comercio y la subsistencia, pero también lo temían profundamente por su capacidad destructiva. Este temor al mar y sus fuerzas incontrolables fue absorbido por la narrativa bíblica, en la cual el Leviatán simboliza no solo el caos físico de las aguas, sino también el desorden moral y espiritual que amenaza la creación de Dios. Las aguas del caos, representadas por el Leviatán, aparecen en otros relatos bíblicos, como el diluvio de Noé, donde Dios utiliza el poder del agua para destruir un mundo corrupto. En este contexto, el Leviatán puede entenderse como una fuerza que Dios permite desatar para purificar el mundo y comenzar de nuevo. Sin embargo, la historia del diluvio también muestra que, aunque el caos y la destrucción son poderosos, solo Dios tiene la capacidad de controlarlos y poner fin a su devastación. El mar en la Biblia es también un lugar de prueba y transformación. Las historias de Jonás y Moisés, por ejemplo,
muestran cómo el mar puede ser tanto una amenaza como un medio para que Dios demuestre su poder sobre la creación. El Leviatán, como representante de las fuerzas del mar, juega un papel central en estas narrativas. Aunque el caos marino es aterrador, siempre está subordinado al poder de Dios, quien tiene el control final sobre las aguas y sus criaturas. El simbolismo del Leviatán, como una representación de las aguas del caos, también refleja las tensiones entre la creación y la destrucción que son fundamentales en la teología bíblica. El mundo creado es un lugar de orden, pero ese orden siempre está bajo la amenaza del caos que yace justo debajo de la superficie. En este sentido, el Leviatán no es solo una criatura temible, sino también un recordatorio de la fragilidad del orden cósmico y de la necesidad de la intervención divina para mantenerlo. El Leviatán en la Biblia no es simplemente una bestia marina, sino una manifestación del caos que siempre acecha, listo para desbordarse. Las aguas del caos, representadas por el mar y sus criaturas, son un símbolo poderoso de la lucha constante entre el orden divino y las fuerzas que buscan desestabilizarlo. Los Salmos, un libro poético y de alabanza en la Biblia, ofrecen algunas de las referencias más fascinantes al Leviatán. En estos textos, el Leviatán aparece no solo como un monstruo aterrador, sino como una criatura que Dios controla sin esfuerzo, lo que refuerza la imagen de Dios como el soberano absoluto del universo. Este acto de aplastar al Leviatán en los Salmos puede interpretarse como una representación de la lucha eterna entre el bien y el mal, el orden y el caos. Aunque el Leviatán es una criatura de inmenso poder, es completamente impotente ante la voluntad de Dios. En la poesía de los Salmos, Dios no solo somete al Leviatán, sino que lo destruye, un gesto que simboliza la victoria definitiva del orden sobre el desorden. Esta imagen resuena profundamente en la tradición bíblica, donde la soberanía de Dios sobre las fuerzas destructivas del universo es un tema recurrente. Se describe al Leviatán jugando en el mar, como una criatura más de la vasta creación de Dios. Este pasaje sugiere que el Leviatán, aunque temible, no es una amenaza cuando está bajo el control divino. El caos que representa está, de alguna manera, domesticado por Dios y forma parte del equilibrio general del cosmos. En este contexto, el Leviatán no es visto como un enemigo a ser destruido, sino como un símbolo del poder inmenso que Dios ha domado. Estos dos salmos presentan dos visiones contrastantes del Leviatán, uno como una amenaza que Dios aplasta y otro como una criatura controlada y tranquila bajo la voluntad divina. Esta dualidad es un reflejo de la naturaleza ambigua del caos en la teología bíblica. Si bien el caos es algo a temer, también es algo que puede ser utilizado y canalizado por Dios para mantener el equilibrio en el mundo. La referencia al Leviatán en los Salmos también puede interpretarse como una forma de recordar a los fieles el poder absoluto de Dios sobre las fuerzas del mal y la destrucción. Los pueblos antiguos temían al mar y sus criaturas, pero los Salmos refuerzan la idea de que incluso lo más aterrador de la creación está bajo el dominio de Dios. El Leviatán, aunque poderoso, es solo una pieza más en el vasto mosaico de la creación, y su existencia, como la de todo lo demás, está en las manos del Creador. Además, los Salmos nos invitan a reflexionar sobre el equilibrio que Dios mantiene en el universo. El Leviatán, una criatura del caos, no es destruido permanentemente, sino que su poder es contenido y usado para el propósito divino. Esta visión sugiere que el caos, aunque peligroso, también tiene un lugar en el orden divino del cosmos, y que su existencia está controlada por la sabiduría y el poder de Dios. El Leviatán, en los Salmos, es un símbolo poderoso del control divino sobre el caos y las fuerzas incontrolables del universo. A través de estos versos poéticos se nos recuerda que, aunque el caos puede parecer aterrador y fuera de control, está siempre bajo la autoridad de Dios, quien tiene el poder de aplastar o calmar al Leviatán según su voluntad. En las antiguas narraciones del Cercano Oriente, la creación del mundo se concebía a menudo como una batalla entre las fuerzas del caos y las de la creación.
El Leviatán, como representante de ese caos, juega un papel fundamental en estos relatos. Y en la tradición bíblica, su existencia está vinculada directamente con el poder creativo de Dios. A lo largo de los mitos del Oriente Próximo, encontramos historias donde los dioses deben someter a monstruos marinos para traer orden al cosmos. En la narrativa bíblica, Dios también debe lidiar con Leviatán, la personificación de las aguas del caos, para establecer el orden que permite la vida. El Leviatán es, entonces, una representación de las fuerzas caóticas que preceden a la creación del mundo. En las tradiciones babilónicas, por ejemplo, el dios Marduk lucha contra Tiamat, una diosa del caos representada como un dragón marino. De manera similar, en la mitología cananea, el dios Baal se enfrenta a Lotán, una serpiente marina que comparte muchas similitudes con el Leviatán. En la cosmovisión bíblica, el enfrentamiento entre Dios y el Leviatán es parte de una lucha cósmica en la que el desorden debe ser sometido para que el mundo sea creado. La creación, tal como se describe en el Génesis, es el acto por el cual Dios pone orden en el caos primordial. Separa las aguas, crea la luz, establece el día y la noche, y forma la tierra firme. Este acto de separar las aguas del caos está relacionado con la idea de que las fuerzas destructivas, personificadas en el Leviatán, deben ser contenidas para que el cosmos funcione correctamente. Aunque el texto del Génesis no menciona directamente al Leviatán, su simbolismo como representante del caos acuático está implícito en el concepto de las aguas que deben ser controladas. En otros relatos de la creación, Dios es descrito como aplastando las cabezas del Leviatán en el proceso de traer orden al mundo. Este acto simbólico es una representación de la victoria de Dios sobre el caos, estableciendo el mundo en un estado de equilibrio. El Leviatán, aunque es una criatura poderosa, es derrotado por el poder de Dios, lo que refuerza la idea de que la creación es el triunfo del orden sobre las fuerzas del caos. La figura del Leviatán en la creación también sirve para destacar la naturaleza continua del orden divino. Aunque Dios crea el mundo y establece el orden, las fuerzas del caos nunca desaparecen por completo. El Leviatán sigue existiendo, aunque bajo el control de Dios, como una amenaza latente que solo el Creador puede contener. Esto simboliza la fragilidad del orden cósmico y la necesidad constante de la intervención divina para mantener el equilibrio en el mundo. Leviatán también se convierte en un símbolo de los obstáculos que la humanidad enfrenta en su relación con el mundo natural. El mar, que en la Biblia está asociado con el Leviatán, es un recordatorio constante de las fuerzas incontrolables que rodean a la humanidad. Aunque Dios ha creado el mundo y ha establecido el orden, los humanos siguen siendo vulnerables al caos que el Leviatán representa, lo que subraya la dependencia de la humanidad en la protección y el control divinos. En el libro de Isaías, el Leviatán aparece nuevamente como un símbolo del caos, pero esta vez su papel es el de una fuerza que será destruida al final de los tiempos. Se describe a Dios como el que en aquel día, con su espada dura, grande y fuerte, castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, y a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje se refiere a un acto de juicio final, en el que Dios finalmente erradica al Leviatán, poniendo fin al caos y al mal de manera definitiva. El Leviatán, en este contexto, se convierte en una representación del desorden que será destruido en el juicio escatológico. A lo largo de la Biblia, el caos que el Leviatán encarna es algo que Dios permite existir temporalmente, pero que al final de los tiempos será erradicado para siempre. Esta destrucción final simboliza la completa restauración del orden divino y la victoria de Dios sobre todas las fuerzas que han amenazado la creación desde el principio. El lenguaje utilizado en Isaías para describir al Leviatán es significativo. La mención de la serpiente huidiza y la serpiente tortuosa resalta la naturaleza engañosa y escurridiza del caos. El Leviatán no es un enemigo directo que puede ser enfrentado fácilmente, sino una fuerza que constantemente busca evadir el control y la dominación. Esto subraya la dificultad de mantener el orden en un mundo donde el caos,
aunque contenido, sigue siendo una amenaza real. El acto final de destruir al Leviatán en Isaías es un símbolo poderoso del fin del mal. En las tradiciones bíblicas y apocalípticas, el caos no es simplemente un desorden físico, sino también un símbolo del mal moral y espiritual que corrompe el mundo. La destrucción del Leviatán, por lo tanto, no solo representa la erradicación de las fuerzas naturales incontrolables, sino también la derrota del mal en todas sus formas. Es un acto que señala el comienzo de una nueva era de paz y estabilidad bajo el gobierno de Dios. Este tema de la destrucción del caos al final de los tiempos no es exclusivo de la Biblia. En otras mitologías del cercano Oriente, como la cananea y la babilónica, el fin de los tiempos también está marcado por la destrucción de las criaturas del caos. Estas narrativas reflejan una visión cíclica de la historia, en la que el orden debe ser constantemente restablecido a través de la lucha contra el caos. En la Biblia, sin embargo, el fin del caos es definitivo, marcando el establecimiento de un orden eterno. La imagen del Leviatán en Isaías también refuerza la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Aunque el caos ha existido desde el principio de la creación, Dios siempre ha mantenido el control. La destrucción final del Leviatán es el acto culminante de este control, un recordatorio de que, aunque el mal y el caos han tenido su momento en la historia, su destino final está sellado bajo la autoridad divina. El Leviatán en Isaías simboliza el caos y el mal que serán destruidos al final de los tiempos. Este acto final de destrucción representa la victoria total de Dios sobre las fuerzas del desorden y la restauración completa del orden cósmico. Leviatán tiene raíces profundas no solo en la tradición bíblica, sino también en la mitología ugarítica, donde aparece una figura similar llamada Lotán. Los textos de Ugarit, descubiertos en la antigua ciudad de Ras Shamra en la actual Siria, revelan una rica mitología cananea que ofrece valiosos paralelismos con el relato bíblico. En estos textos, Lotán es una serpiente marina de múltiples cabezas, una bestia del caos que debe ser derrotada para que el orden pueda prevalecer. La conexión entre Lotán y Leviatán sugiere que la figura de la serpiente marina destructora era un arquetipo extendido en las mitologías del antiguo Oriente Próximo. Lotán es descrito en los textos ugaríticos como el enemigo del dios Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad, en una épica batalla entre el bien y el mal, el orden y el caos. Baal, como el defensor del orden cósmico, debe derrotar a Lotán, la serpiente marina, para asegurar que el ciclo de la vida y la creación continúe. Este mito, muy similar a los relatos mesopotámicos de Marduk y Tiamat, refuerza la idea de que las culturas antiguas compartían la noción de que las fuerzas del caos debían ser sometidas por deidades poderosas para permitir el funcionamiento del mundo. El paralelo entre Lotán y Leviatán no solo sugiere una influencia cultural entre los ugaríticos y los hebreos, sino también una transformación del mito en el contexto bíblico. Mientras que en la mitología cananea Lotán es derrotado por Baal, en la Biblia Leviatán está bajo el control de Yahvé, el único Dios verdadero. Esta adaptación del mito subraya la monoteización de las creencias, en las que Yahvé, a diferencia de Baal, no necesita luchar para mantener el control del cosmos, sino que su autoridad sobre el Leviatán es total desde el principio. En ambos mitos, Lotán y Leviatán representan una amenaza existencial al orden del mundo. En la cosmovisión ugarítica, la batalla contra Lotán es cíclica, un conflicto que se repite y asegura la fertilidad de la tierra y la prosperidad del pueblo. En la Biblia, sin embargo, el Leviatán es sometido una vez y para siempre, reflejando una visión de la historia como una progresión lineal hacia un fin definitivo, en el que el caos será destruido para siempre. La comparación entre Lotán y Leviatán también nos ofrece una ventana para comprender cómo los antiguos israelitas adaptaron y reformularon mitos preexistentes dentro de su propia teología. Mientras que las culturas vecinas veían a sus dioses en continua lucha contra el caos, el Dios de Israel es descrito como completamente soberano sobre todas las cosas,
incluso sobre el Leviatán. Esto subraya una diferencia clave entre las tradiciones politeístas del antiguo Oriente Próximo y la narrativa monoteísta de la Biblia. Además, la imagen de la serpiente marina, común en muchas culturas antiguas, refuerza la idea de que el mar y sus criaturas siempre fueron vistos con una mezcla de temor y respeto. Las civilizaciones que vivían cerca de las costas dependían del mar para su supervivencia, pero también lo temían como una fuerza incontrolable. Lotán y Leviatán, como personificaciones de ese caos marino, se convirtieron en símbolos de las fuerzas destructivas que siempre amenazaban el orden y la estabilidad del mundo. El paralelismo entre Leviatán y Lotán muestra cómo la Biblia incorporó y transformó mitos de sus culturas vecinas, adaptando estas narrativas para reflejar la soberanía de Yahvé sobre el caos. En la Biblia, Leviatán no es la única criatura que representa el caos. Junto a él está Behemoth, una bestia colosal que habita la tierra, mientras que Leviatán gobierna el mar. Estos dos monstruos son mencionados juntos en el libro de Job, como símbolos de las fuerzas naturales incontrolables que solo Dios puede domar. Leviatán, con su poder destructivo en las aguas, y Behemoth, con su fuerza en la tierra, representan las manifestaciones del caos en el mundo, pero bajo el control de Dios. Behemoth es una criatura gigantesca con huesos como barras de hierro y una cola que se mueve como un cedro. Aunque su apariencia se asemeja a la de un hipopótamo o un elefante, su verdadera identidad sigue siendo motivo de debate entre los estudiosos. Sin embargo, lo más importante no es su descripción física, sino lo que simboliza: el desorden y la fuerza salvaje en la tierra. Así como Leviatán personifica el caos del mar, Behemoth encarna el desorden de la naturaleza terrestre. La conexión entre Leviatán y Behemoth refuerza el concepto de que el caos no es exclusivo de un solo ámbito del mundo, sino que abarca tanto el mar como la tierra. Juntos, estos dos colosos representan el desorden total del universo, una amenaza constante al equilibrio que Dios ha establecido. Sin embargo, lo crucial es que, aunque ambos monstruos son inmensamente poderosos, no son una amenaza para Dios. La relación entre Leviatán y Behemoth también tiene un profundo significado escatológico. En algunos textos apócrifos y midráshicos se menciona que al final de los tiempos, Dios matará a Leviatán y Behemoth, y sus cuerpos serán servidos como un banquete para los justos en la era mesiánica. Este simbolismo sugiere que la victoria final sobre el caos será completa, y las fuerzas que alguna vez amenazaron al mundo serán transformadas en una celebración de la justicia divina. Leviatán y Behemoth también reflejan el equilibrio que Dios ha mantenido entre el orden y el caos. Aunque son fuerzas caóticas, su existencia no es intrínsecamente maligna, sino que son parte de la creación de Dios. En este sentido, representan las dualidades inherentes en la naturaleza, el caos y el orden, la destrucción y la creación, lo salvaje y lo domado. A través de ellos, la Biblia nos enseña que el mundo, aunque peligroso e incontrolable en algunos aspectos, está bajo el cuidado constante del Creador. Este simbolismo de los dos colosos del caos también refuerza la idea de que la humanidad, por sí sola, no puede domar todas las fuerzas naturales del universo. Leviatán y Behemoth son criaturas tan poderosas que ningún ser humano podría enfrentarlas. Pero esto subraya aún más la grandeza de Dios, quien no solo las creó, sino que también las mantiene bajo su dominio. Leviatán y Behemoth son los dos colosos del caos, representaciones del desorden incontrolable del mar y la tierra. Aunque poderosos, ambos están bajo el control divino, lo que refuerza la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas de la creación. El relato del diluvio en la Biblia, específicamente en la historia de Noé, es una de las manifestaciones más poderosas de las aguas destructivas que amenazan el orden divino. Aunque el Leviatán no se menciona directamente en la narrativa del diluvio, su simbolismo como la personificación del caos marino está intrínsecamente ligado a la imagen del agua destructiva que arrasa con el mundo.
En este sentido, las aguas del diluvio pueden verse como una expresión del poder de Leviatán, una manifestación del caos que Dios permite desatar momentáneamente para purificar el mundo de su corrupción. En la narrativa del diluvio, el caos regresa al mundo, sumergiendo la creación bajo las aguas. Este evento cataclísmico es similar a los mitos de la creación en los que el mar y el caos deben ser controlados por un Dios poderoso para que el orden pueda prevalecer. El Leviatán, como símbolo de ese caos acuático, puede interpretarse como una fuerza que estaba contenida por Dios, pero que se desata temporalmente para cumplir su propósito de purificación y renovación. Las aguas del diluvio también reflejan la naturaleza dual del caos. Son destructivas, pero también renovadoras. El agua, que en su forma caótica puede destruir, también es un agente de limpieza y renacimiento. Después del diluvio, el mundo es recreado, libre del pecado y la corrupción que lo había contaminado. En este contexto, el Leviatán no es solo un símbolo de destrucción, sino también de transformación, ya que el caos que encarna es necesario para que la creación pueda renovarse. La relación entre el Leviatán y el diluvio también refuerza la idea de que Dios es quien controla el caos. Aunque las aguas se desatan para destruir la humanidad, es Dios quien ordena su retirada una vez que su propósito ha sido cumplido. Al igual que el Leviatán, las aguas destructivas solo actúan bajo la supervisión de Dios, quien mantiene el poder supremo sobre el caos. Este control divino del caos asegura que, aunque las fuerzas destructivas puedan ser liberadas temporalmente, el orden siempre será restaurado. El diluvio también puede interpretarse como una especie de regreso al caos primordial, antes de la creación. En el relato del Génesis, Dios separa las aguas para crear la tierra, trayendo orden al desorden. Durante el diluvio, ese orden es revertido, y el mundo vuelve temporalmente a ese estado caótico. Sin embargo, al igual que en la creación, Dios vuelve a establecer el orden, separando nuevamente las aguas y restaurando la tierra. Este ciclo de caos y orden refleja la constante tensión entre el Leviatán y el poder divino. Otra conexión entre el Leviatán y el diluvio es la imagen de las aguas como una herramienta de juicio divino. En la Biblia, las aguas no solo simbolizan el caos, sino también el poder de Dios para juzgar y castigar. El diluvio es un ejemplo claro de este poder. El agua es utilizada por Dios para destruir a los malvados y salvar a los justos. En este sentido, el Leviatán, como símbolo de las aguas caóticas, también puede verse como un agente del juicio divino, una fuerza que Dios emplea para purificar el mundo. La relación entre el Leviatán y las aguas destructivas del diluvio es una representación del caos que Dios controla y utiliza para cumplir sus propósitos. Aunque el Leviatán no aparece explícitamente en la historia de Noé, su simbolismo está presente en la imagen de las aguas caóticas que amenazan la creación. Leviatán no solo representa el caos en su forma más pura, sino que también sirve como un recordatorio constante del orden que Dios establece y mantiene en el cosmos. En la narrativa bíblica, el mundo está continuamente amenazado por el desorden, pero este desorden siempre está bajo el control de Dios. Leviatán, como símbolo del caos cósmico, es una fuerza poderosa, pero subordinada a la voluntad divina. En este contexto, el monstruo no es solo una bestia marina, sino una representación del poder del caos que Dios ha domado. La idea de que el mundo subsiste gracias a la intervención constante de Dios es central en la cosmovisión bíblica. Aunque el caos nunca desaparece completamente, está siempre contenido. Leviatán, como el caos marino personificado, es una amenaza latente, pero su poder está restringido por el Creador. Esto subraya la idea de que el orden cósmico no es algo que simplemente existe de manera automática, sino que es mantenido activamente por Dios. El control de Dios sobre el Leviatán es una forma de expresar que, aunque el caos y el mal existan en el mundo, estos están siempre bajo la autoridad divina. Los antiguos israelitas, rodeados por culturas que creían en batallas continuas entre dioses y monstruos del caos, adoptaron y transformaron esta visión, presentando a Yahvé
no como un Dios que lucha constantemente, sino como uno que ya ha triunfado sobre el caos y lo mantiene bajo su poder. Leviatán, aunque una criatura poderosa, es completamente inofensivo frente al control de Dios. El simbolismo de Leviatán también se extiende a la idea del caos moral y espiritual en el mundo. Al igual que el caos físico que amenaza el orden natural, el caos moral es una fuerza que debe ser contenida. Leviatán, como representación de las fuerzas del desorden, refleja también los desafíos que enfrentan las personas en su lucha contra la maldad y la tentación. Sin embargo, al igual que en el cosmos, Dios es quien mantiene el control final sobre estas fuerzas, asegurando que el bien prevalezca. El Leviatán también nos recuerda que el caos, aunque temido, tiene un propósito en el orden divino. En la cosmovisión bíblica, Dios no erradica completamente el caos, sino que lo contiene y lo utiliza para mantener el equilibrio. El caos tiene su lugar en el mundo, pero siempre bajo el control divino. Este concepto es fundamental para entender la relación entre el Leviatán y el orden cósmico. El caos no es algo que debe ser destruido por completo, sino algo que Dios controla para asegurar que el mundo funcione como debe. Otra lección que podemos aprender del Leviatán y su relación con el orden cósmico es la idea de la humildad frente a las fuerzas que no podemos controlar. En la Biblia, el Leviatán es una criatura que ningún ser humano puede dominar. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Esto nos enseña que hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión y capacidad de control, pero que están bajo la autoridad de Dios. Es un recordatorio de la necesidad de confiar en el poder divino para mantener el orden en el mundo y en nuestras vidas. El Leviatán es más que una simple criatura del caos. Es un símbolo del desorden cósmico que Dios contiene y utiliza para su propósito. Aunque el caos es una fuerza poderosa, nunca está fuera del control divino. El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más intrigantes de la tradición judía, introduce una visión única y apocalíptica del Leviatán. A diferencia de sus menciones en otros textos bíblicos, en el libro de Enoc, Leviatán aparece no solo como una criatura del caos, sino también como un ser con un destino específico en el juicio final. Este texto, que contiene visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, retrata a Leviatán como una criatura que será destruida cuando el mundo llegue a su culminación, simbolizando la erradicación definitiva del caos y el mal. En el libro de Enoc, Leviatán se describe como una serpiente que habita en las profundidades del mar y que será enfrentada al final de los tiempos. Esta serpiente marina no solo representa el caos físico, sino también las fuerzas espirituales malignas que han corrompido el mundo. Al igual que en Isaías, Leviatán es visto como una fuerza caótica que debe ser eliminada para que el orden divino pueda ser plenamente restaurado. Esta destrucción final de Leviatán es una señal de que el mal, que ha estado presente desde los tiempos primordiales, será derrotado de una vez por todas. El destino de Leviatán en el libro de Enoc está intrínsecamente ligado al juicio final, donde Dios pondrá fin a las fuerzas del caos. En la cosmovisión apocalíptica de Enoc, Leviatán y otras criaturas caóticas, como Behemoth, serán destruidas en una batalla final entre el bien y el mal. Esta visión del fin de los tiempos subraya la creencia de que, aunque el caos ha tenido su lugar en el mundo, este será completamente erradicado en la nueva era de justicia y paz que Dios traerá. La derrota de Leviatán marca la culminación del plan divino para restaurar el orden cósmico. Además, en el libro de Enoc, la figura de Leviatán está vinculada con los ángeles caídos y las fuerzas malignas que corrompieron la creación. En este sentido, el monstruo marino no es solo una criatura física, sino también una personificación del mal espiritual que ha afectado al mundo desde la rebelión de los ángeles. Esta dimensión espiritual de Leviatán refuerza su papel en el juicio final, donde tanto las fuerzas físicas como las espirituales del caos serán destruidas. La representación de Leviatán en el libro de Enoc refleja la ansiedad escatológica de las comunidades judías de la época, que esperaban la intervención divina para poner fin a las injusticias y al caos del mundo. El monstruo se convierte en un símbolo del sufrimiento y la opresión,
que las fuerzas del mal han causado en el mundo, y su destrucción es vista como un acto de justicia divina. En esta narrativa apocalíptica, la derrota de Leviatán es el último paso para que Dios pueda traer un nuevo orden de paz y prosperidad a la creación. La visión de Leviatán en el libro de Enoc también conecta con las esperanzas mesiánicas de la época. En el judaísmo apocalíptico, se esperaba que un Mesías viniera a derrotar a las fuerzas del mal y restaurar el reino de Dios en la tierra. Leviatán, como representante del caos y el mal, sería uno de los enemigos derrotados en esta lucha final. Su destrucción simboliza la victoria de Dios y su ungido sobre todas las fuerzas que se han opuesto a su voluntad. El Leviatán en el libro de Enoc no es solo una criatura del caos, sino un símbolo de las fuerzas espirituales malignas que serán destruidas en el juicio final. Su destrucción marca la victoria de Dios sobre el mal y el caos, y señala el inicio de una nueva era de paz y justicia. El Leviatán tiene profundas raíces en las mitologías del antiguo Oriente Próximo, y en la tradición cananea aparece como Lotán, el gran enemigo del dios Baal. En los textos ugaríticos, que provienen de la antigua ciudad de Ugarit, Lotán es una serpiente marina de 7 cabezas que representa el caos acuático y que debe ser derrotada por Baal, el dios de la tormenta, para que el orden cósmico prevalezca. Este mito es uno de los relatos más antiguos que conectan al Leviatán con una batalla cósmica entre las fuerzas del caos y el orden. La lucha entre Baal y Lotán simboliza la necesidad de que el dios defensor del orden derrote al caos marino representado por la serpiente. Esta batalla refleja las tensiones entre el mar, que era visto como una fuerza impredecible y destructiva, y la tierra, donde se establecía la civilización y el orden. Baal, como dios de las tormentas, también controlaba las lluvias que traían fertilidad a la tierra, por lo que derrotar a Lotán no solo aseguraba la estabilidad cósmica, sino también la prosperidad de la tierra y la vida de los pueblos que dependían de la agricultura. El paralelo entre Lotán y Leviatán es claro. La imagen de la serpiente marina, el monstruo de múltiples cabezas que representa el caos, se encuentra tanto en la mitología cananea como en la tradición hebrea. Sin embargo, mientras que en la mitología cananea, Baal debe luchar constantemente para derrotar a Lotán, en la Biblia, Leviatán es una criatura completamente subordinada al poder de Yahvé. Esta diferencia es significativa, ya que en la cosmovisión monoteísta de Israel no existe una lucha constante entre los dioses, sino que Yahvé tiene control absoluto sobre el caos. El mito de Baal y Lotán refleja una visión cíclica del caos y el orden en las mitologías politeístas. Cada año, Baal debía derrotar al caos para asegurar la estabilidad de la creación, reflejando los ciclos agrícolas de las estaciones. Sin embargo, en la narrativa bíblica, el control de Dios sobre el Leviatán es permanente, lo que refuerza la idea de que el orden cósmico no depende de una batalla recurrente, sino de la voluntad inmutable de Dios. En este sentido, la adopción del mito de Lotán por los hebreos transformó su significado para adaptarlo a la teología monoteísta. El papel de Lotán en la mitología cananea también resalta la importancia del mar como una fuerza caótica. Para los pueblos del Mediterráneo oriental, el mar era tanto una fuente de vida como de destrucción. Las tormentas, las inundaciones y los desastres marítimos eran una constante amenaza para la vida y la civilización. Lotán, como personificación de ese caos marino, era visto como una fuerza que debía ser sometida para que la vida pudiera continuar en la tierra. Este simbolismo del mar como caos destructivo también se encuentra en la Biblia, donde Leviatán habita en las profundidades del océano, siempre bajo la mirada vigilante de Dios. En la mitología cananea, la derrota de Lotán por Baal es un acto cíclico que asegura la renovación de la tierra y la fertilidad. Cada año, Baal vuelve a luchar contra el caos para garantizar que las lluvias lleguen y las cosechas prosperen. Este ciclo de muerte y renacimiento es central en las religiones agrícolas del antiguo Oriente Próximo. En contraste, el control de Yahvé sobre Leviatán es una victoria total y definitiva, lo que refleja una visión lineal de la historia
en la que el caos será erradicado para siempre al final de los tiempos. El mito de Lotán en la tradición cananea es un precursor claro del Leviatán bíblico. Aunque ambos representan el caos acuático, el destino de Leviatán en la narrativa hebrea es diferente. Mientras Lotán es derrotado cíclicamente, Leviatán está bajo el control absoluto de Dios. En el mundo antiguo, el mar representaba una de las fuerzas más temidas e incomprendidas por las civilizaciones costeras. El Leviatán, como criatura mitológica del caos acuático, es una manifestación de este temor y del poder destructivo que el mar simbolizaba. Las civilizaciones del antiguo Oriente Próximo, que dependían del mar para el comercio y la supervivencia, también vivían con el constante miedo a su furia desatada. Los mitos sobre el Leviatán encarnan esa mezcla de dependencia y terror hacia las vastas e incontrolables aguas. Para los antiguos pueblos, el mar era un abismo insondable y peligroso. Las tormentas, las olas gigantes y los naufragios eran fenómenos que los humanos no podían prever ni controlar, lo que contribuyó a la construcción de mitos sobre criaturas gigantes y monstruosas que habitaban en sus profundidades. El Leviatán, como el monstruo marino por excelencia, encarnaba esta visión del océano como una fuente de caos que amenazaba constantemente la creación y el orden establecidos. En la Biblia, el mar y el Leviatán son símbolos del caos, el desorden y el peligro que acecha en los márgenes de la creación. Las narrativas de Leviatán también reflejan la percepción de las aguas como una fuerza ambivalente, capaz de proporcionar vida y sustento, pero también de causar destrucción. Para las civilizaciones del Mediterráneo oriental y Mesopotamia, el mar era vital para el comercio y el transporte, pero sus caprichos eran temidos. El Leviatán simboliza precisamente este doble aspecto del mar, una fuerza necesaria pero incontrolable. Las criaturas marinas en los relatos bíblicos y mitológicos no son solo monstruos que aterran a la humanidad, sino manifestaciones del poder incognoscible de la naturaleza. Los antiguos marineros y comerciantes, enfrentados a los peligros del océano, habrían sentido una conexión especial con los mitos de criaturas como el Leviatán. Estas historias, transmitidas oralmente de generación en generación, ofrecían una forma de darle sentido a lo incomprensible. Para los antiguos, el Leviatán no solo era una bestia, sino una explicación mítica para las fuerzas que escapaban a su control. En cierto modo, el Leviatán personificaba las fuerzas que los humanos no podían dominar, un recordatorio de la fragilidad de la vida frente a los elementos naturales. El mar en la Biblia y en las mitologías del cercano Oriente es un símbolo del caos primordial que existía antes de la creación del mundo. En el relato bíblico del Génesis, Dios separa las aguas del caos para dar lugar a la tierra y la vida. Sin embargo, el mar nunca desaparece del todo, y su poder destructivo permanece latente, como se ve en el diluvio de Noé o en la historia de Jonás. El Leviatán, nadando en las profundidades del océano, es una manifestación de ese caos residual que solo Dios puede controlar y someter. A lo largo de la historia, el mar ha sido un símbolo de lo inexplorado y lo incontrolable. En las narraciones bíblicas, el Leviatán aparece como un monstruo que desafía las fuerzas del orden, pero siempre bajo el dominio de Dios. Este simbolismo refuerza la idea de que, aunque el caos es parte integral del mundo, solo el poder divino tiene la capacidad de mantenerlo contenido. Los antiguos hebreos y sus vecinos veían el mar como una fuente de poder insondable, y el Leviatán era la personificación más clara de esa energía descontrolada. El Leviatán y el mar también eran símbolos del miedo a lo desconocido. En el mundo antiguo, donde los viajes largos y las travesías marítimas podían resultar mortales, las criaturas mitológicas como el Leviatán eran una forma de dar forma a los peligros invisibles que acechaban en el horizonte. Para los pueblos de la antigüedad, que dependían del mar pero no podían dominarlo, el Leviatán representaba las fuerzas destructivas que no podían predecir ni controlar, reforzando la idea de que el caos siempre estaba al acecho, esperando el momento para desatarse. El poder del mar en el mundo antiguo
estaba estrechamente relacionado con el mito del Leviatán. Esta criatura encarnaba los temores, pero también las realidades, de la relación de las civilizaciones antiguas con las aguas. La derrota del Leviatán en los textos bíblicos y apócrifos no es solo un relato de una batalla entre el orden y el caos, sino una representación profunda de la victoria divina sobre las fuerzas del mal y el desorden. En muchas culturas del antiguo Oriente Próximo, la lucha entre un dios y un monstruo marino simbolizaba el restablecimiento del orden cósmico y la creación del mundo. En la Biblia, la victoria de Dios sobre el Leviatán no solo reafirma su poder sobre la naturaleza, sino que también tiene un profundo significado teológico. Representa el triunfo del bien sobre el mal, del orden sobre el caos y de la justicia divina sobre las fuerzas que buscan desestabilizar la creación. Uno de los pasajes más destacados que describe la derrota de Leviatán, donde se profetiza que Dios, con su espada poderosa, destruirá a Leviatán, la serpiente huidiza y tortuosa. Este acto final de dominación sobre la criatura del caos es un símbolo del fin del mal y el desorden en el mundo. La serpiente marina, que durante milenios había simbolizado las fuerzas del caos, será derrotada al final de los tiempos, marcando el inicio de un nuevo orden divino, una era de paz y justicia. El simbolismo de la derrota de Leviatán va más allá de una simple victoria física. En el contexto bíblico, esta victoria es una metáfora del control total de Dios sobre todo lo que es impredecible y destructivo. Leviatán representa las fuerzas caóticas que, aunque poderosas, están limitadas y contenidas por el poder divino. Esta victoria asegura que el caos no prevalecerá sobre el orden establecido por Dios. La derrota de Leviatán es, por tanto, una reafirmación de la soberanía divina en el cosmos, recordando a la humanidad que, aunque el caos exista, siempre está subordinado al Creador. Este tema de la derrota del Leviatán también está relacionado con las narrativas escatológicas. En la literatura apocalíptica, la derrota de Leviatán señala el fin de los tiempos y la inauguración de un nuevo reino de Dios. En textos como el libro de Enoc, se predice que en el juicio final, Leviatán será destruido junto con otras criaturas del caos, simbolizando la erradicación definitiva del mal y la restauración completa del orden cósmico. Esta visión de un final victorioso refleja la esperanza mesiánica de un futuro en el que el caos ya no tendrá lugar en la creación. El simbolismo de la derrota de Leviatán también resuena en otras tradiciones del antiguo Oriente Próximo, donde los dioses deben derrotar a monstruos marinos para establecer el orden. En la mitología babilónica, por ejemplo, Marduk derrota a Tiamat, la diosa del caos marino, para crear el mundo. De manera similar, en la tradición cananea, Baal derrota a Lotán, una serpiente marina, para asegurar la estabilidad del cosmos. La Biblia transforma estos relatos al mostrar que Dios, a diferencia de los dioses paganos, no lucha en una batalla recurrente con el caos, sino que lo controla completamente desde el principio. La derrota de Leviatán no es solo un acto de violencia, sino también un acto de creación y renovación. Al destruir al monstruo del caos, Dios no solo pone fin al desorden, sino que también inaugura una nueva era de estabilidad y prosperidad. Este ciclo de destrucción y renovación es un tema recurrente en la cosmovisión bíblica, donde el caos es utilizado por Dios para limpiar y purificar el mundo, preparando el camino para una nueva creación. La destrucción de Leviatán, por lo tanto, es tanto una victoria sobre el mal como una oportunidad para que el mundo sea restaurado y renovado. La derrota de Leviatán simboliza mucho más que el triunfo sobre una criatura marina. Representa el triunfo final del orden divino sobre el caos, el bien sobre el mal y la justicia sobre la injusticia. El Leviatán no es una figura aislada en la tradición bíblica. Es parte de un conjunto más amplio de mitos del caos que permeaban las culturas del antiguo Oriente Próximo. Estas narraciones míticas compartían un tema común: la lucha entre las fuerzas del orden, representadas por los dioses, y las fuerzas del caos, personificadas por monstruos marinos o serpientes gigantes.
Estos mitos reflejan una profunda preocupación por el equilibrio cósmico y la necesidad de mantener el orden en un mundo constantemente amenazado por el caos. Uno de los mitos más conocidos de la región es el combate entre el dios mesopotámico Marduk y la diosa del caos Tiamat, una criatura marina que amenaza con destruir la creación. Al derrotarla, Marduk no solo asegura el orden cósmico, sino que también utiliza su cuerpo para crear el mundo. Este relato tiene muchas similitudes con el simbolismo del Leviatán en la Biblia, donde el monstruo marino es un emblema del caos acuático que solo Dios puede someter. En ambos casos, la victoria sobre el caos es un paso necesario para que la creación pueda prosperar. El mito ugarítico de Baal y Lotán, una serpiente marina de 7 cabezas, también guarda un gran paralelismo con el Leviatán. En este relato, Baal, el dios de las tormentas, debe derrotar a Lotán para restablecer el orden y asegurar la fertilidad de la tierra. Al igual que en los relatos mesopotámicos y bíblicos, el caos está vinculado al mar y las aguas, vistas como fuerzas incontrolables que amenazan la estabilidad del mundo. El Leviatán, como Lotán, representa estas fuerzas destructivas que deben ser sometidas para que el orden pueda prevalecer. El Leviatán en la tradición bíblica hereda mucho de estos mitos del caos, pero la narrativa hebrea transforma y adapta estas historias para reflejar una teología monoteísta. En las tradiciones politeístas del Oriente Próximo, la lucha contra el caos es un ciclo constante. Los dioses deben combatir repetidamente a las fuerzas del desorden para mantener el equilibrio. En cambio, en la Biblia, el caos representado por el Leviatán está completamente bajo el control de Dios. Yahvé no necesita luchar contra el caos, porque ya ha establecido su dominio absoluto sobre él desde la creación. El tema recurrente de la serpiente marina como símbolo del caos también aparece en otras culturas del Oriente Próximo. En Egipto, por ejemplo, la serpiente Apophis, un monstruo que habita en las aguas, amenaza con devorar el sol y destruir el mundo cada noche, pero es derrotada por Ra, el dios del sol. Esta lucha cíclica entre Apophis y Ra refleja una preocupación similar por la lucha entre el orden y el caos. Al igual que el Leviatán, Apophis simboliza la amenaza siempre presente de la destrucción que debe ser contenida por los poderes divinos. A pesar de las similitudes entre estos mitos, la figura del Leviatán en la Biblia tiene un significado especial en el contexto de la teología hebrea. Mientras que en los relatos mesopotámicos, ugaríticos y egipcios, los dioses deben enfrentarse al caos para restablecer el orden. En la Biblia, Dios ya es soberano sobre el caos. El Leviatán, aunque poderoso y temible, no representa una amenaza real para Yahvé, ya que su control sobre todas las cosas es absoluto. Este contraste resalta la singularidad de la cosmovisión bíblica, donde el caos, aunque presente, no desafía la autoridad divina. La presencia del Leviatán en los mitos del caos del antiguo Oriente Próximo también subraya la universalidad de ciertos miedos y preocupaciones entre las culturas de la región. El mar, en particular, era visto como una fuente de caos, ya que representaba lo desconocido, lo incontrolable y lo destructivo. Los relatos de monstruos marinos como el Leviatán, Tiamat, Lotán y Apophis reflejan un intento de darle forma a estos temores y de reafirmar que, a pesar de su poder destructivo, el orden puede prevalecer. El Leviatán se inserta en una larga tradición de mitos del caos en el antiguo Oriente Próximo. Aunque comparte muchos elementos con criaturas como Tiamat, Lotán y Apophis, el Leviatán en la Biblia tiene un significado único en la teología monoteísta hebrea. El Leviatán, a menudo descrito como una serpiente marina o un dragón, ha sido interpretado a lo largo de la historia como una encarnación de las fuerzas oscuras y destructivas que amenazan con desestabilizar el orden cósmico. Esta imagen de la serpiente marina no es única de la tradición bíblica, sino que se encuentra en varias mitologías del mundo antiguo, donde los monstruos acuáticos representan el mal y el caos que acechan en las profundidades del mar. Como serpiente del mar, Leviatán es más que un simple monstruo físico. Es un símbolo poderoso del mal,
la destrucción y las fuerzas que buscan socavar la creación. La serpiente ha sido un símbolo del mal en muchas culturas a lo largo de la historia. En la Biblia, la serpiente es la que engaña a Eva en el jardín del Edén, introduciendo el pecado en el mundo. El leviatán, como una serpiente del mar, está relacionado con esta tradición de la serpiente como portadora de caos y desorden. Sin embargo, a diferencia de la serpiente en el Génesis, que actúa como un agente del engaño, el leviatán representa una amenaza mucho más directa y destructiva. El caos físico que podría desmoronar la creación misma si no fuera controlado. En muchas culturas mediterráneas y del cercano oriente, el mar simbolizaba lo inexplorado y lo incontrolable. Las tormentas, los naufragios y los desastres marítimos eran eventos temidos que a menudo se atribuían a la ira de los dioses o a las fuerzas oscuras que habitaban las profundidades. El leviatán, como serpiente marina, personifica estas fuerzas oscuras que emergen del caos acuático. Es una criatura que desafía el orden establecido, pero que está destinada a ser derrotada o controlada por el poder divino. El simbolismo de Leviatán como una serpiente marina también lo vincula con otros monstruos míticos que personifican el caos. En la mitología nórdica, la serpiente Jormungandr rodea el mundo y es una fuerza destructiva que se desata durante el Ragnarok, el fin del mundo. De manera similar, el Leviatán es visto en los textos apocalípticos como una criatura que será destruida en el juicio final, cuando Dios elimine todas las fuerzas del mal y el caos para restaurar el orden cósmico. Esta representación de la serpiente marina como una amenaza final que debe ser derrotada es un tema recurrente en las mitologías de todo el mundo. En la Biblia, el Leviatán como serpiente del mar también tiene una dimensión teológica. Es un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal y del caos puedan parecer poderosas, están siempre bajo el control de Dios. En el Salmo 104:26 se menciona que Dios creó al Leviatán para jugar en el mar, lo que sugiere que, aunque temible, la criatura es solo un juguete en manos del Creador. Esto refuerza la idea de que, aunque el caos existe, nunca está fuera del alcance del poder divino. La imagen del Leviatán como serpiente del mar también tiene resonancias en la literatura apocalíptica, donde el monstruo simboliza las fuerzas del mal que serán derrotadas al final de los tiempos. En el libro de Enoc y otros textos apócrifos, se predice que Leviatán será destruido en el juicio final, marcando el fin del caos y el mal. En este contexto, la serpiente marina no solo representa el caos físico del mar, sino también el mal espiritual que corrompe la creación y que será erradicado en la nueva era de justicia. El Leviatán, como serpiente del mar, es un símbolo poderoso de las fuerzas oscuras y destructivas que amenazan el orden cósmico. Esta figura mitológica, presente en muchas culturas del mundo antiguo, personifica el mal y el caos que acechan en las profundidades del mar. Sin embargo, en la narrativa bíblica, el Leviatán está siempre bajo el control de Dios, lo que subraya la soberanía divina sobre las fuerzas del mal. En las visiones escatológicas de la Biblia, el Leviatán juega un papel crucial como símbolo del caos y del mal que será finalmente destruido en el fin de los tiempos. La escatología bíblica, que se refiere al estudio de los eventos finales en la historia del mundo, frecuentemente describe un juicio final en el que Dios erradica todas las fuerzas del mal y restaura el orden cósmico. En este contexto, el Leviatán, como personificación del caos, representa las fuerzas oscuras y destructivas que serán derrotadas de manera definitiva. La destrucción del Leviatán en el fin de los tiempos se profetiza que, en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente huidiza, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esta profecía es un poderoso símbolo de la victoria final de Dios sobre el caos. Leviatán, la serpiente marina que representa el desorden primigenio y la amenaza constante a la creación, será destruido como acto final de justicia divina. La imagen de la derrota del Leviatán en el juicio final es una representación del fin del mal
y el caos en todas sus formas. El monstruo marino, que en los mitos y en la narrativa bíblica ha sido una constante amenaza al orden cósmico, será erradicado para siempre. Esta destrucción final de Leviatán no solo asegura la victoria del bien sobre el mal, sino que también marca el inicio de un nuevo orden, donde el caos ya no tendrá lugar en la creación. Es un acto de renovación, un retorno a la paz y estabilidad que existía antes de la caída del hombre. El Leviatán en la escatología bíblica es, por lo tanto, mucho más que un monstruo físico. Representa todas las fuerzas del caos y del mal que han estado presentes en el mundo desde los tiempos primordiales. La batalla final contra el Leviatán es una metáfora del juicio que Dios llevará a cabo sobre el mal en el fin de los tiempos. Al eliminar al Leviatán, Dios pone fin a la amenaza del caos que siempre ha acechado a la creación. Este acto de destrucción es el punto culminante de la escatología bíblica, donde el desorden será finalmente erradicado y la creación será renovada. En la literatura apocalíptica, como el libro de Enoc y otros textos apócrifos, Leviatán aparece junto con otras criaturas del caos, como Behemoth, como entidades que serán destruidas en el fin de los tiempos. En estas visiones, la derrota del Leviatán es un evento clave que señala el comienzo de una nueva era de justicia y paz. La muerte del monstruo simboliza el final del sufrimiento, la corrupción y el mal, y es vista como una restauración del orden divino en el mundo. Esta victoria es total y definitiva, y no habrá regreso para las fuerzas del caos. El simbolismo del Leviatán en la escatología bíblica también conecta con la idea de la restauración del Edén, el paraíso perdido. Al destruir al Leviatán, Dios elimina las fuerzas que impidieron la armonía original entre la humanidad y la creación. Este acto final de justicia divina restablece el equilibrio, creando un mundo nuevo donde el mal ya no tiene lugar. En este sentido, el Leviatán es un obstáculo para la realización de la promesa divina, y su destrucción marca el cumplimiento de esa promesa. El Leviatán también puede verse en la escatología bíblica como un símbolo de la resistencia humana contra el mal. En muchas tradiciones religiosas, los creyentes ven el caos y el mal como pruebas que deben ser superadas. La derrota final del Leviatán es una señal de que aquellos que han mantenido su fe y confianza en Dios verán el fin de las fuerzas que les han causado sufrimiento. Es una promesa de que, al final, el caos será destruido y el bien prevalecerá. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para apoyar este canal. Además, coméntanos qué video te gustaría que creáramos para que conozcas más sobre seres mitológicos. Muchas gracias, saludos del historiador antiguo.